Bienvenidos a HSEQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. En este video vamos a ver el RETILAB. Recuerden que hay 4 reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía. Dentro de ellos los más aplicables a los temas de seguridad y salud en el trabajo son el RETIE y el RETILAB. Ya recuerden que vimos el RETIE acerca de la señalización de riesgo eléctrico, de las condiciones que debían tener nuestras instalaciones eléctricas para cumplir con el RETIE, de cuáles son esos requisitos básicos de seguridad y salud en el trabajo para trabajos eléctricos, de cuáles son los peligros eléctricos, cómo debemos reportar los accidentes de origen eléctrico y, por supuesto, las normas de seguridad para hacer trabajos energizados y también trabajos desenergizados, dentro de los cuales se encuentran las 5 reglas de oro. Entonces, ya teniendo claro el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, vamos a ver ahora el RETILAB. El RETILAB es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Como lo dice su nombre, iluminación y alumbrado público. Entonces, no solamente tiene que ver con temas de alumbrado público, sino también con iluminación, y en esto, pues, nos va a hacer el alcance a toda la iluminación de interiores. A nosotros, desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué nos interesa? El RETILAB nos va a traer la unificación de los requisitos de los sistemas de iluminación de emergencia, nos va a traer la especificación de los niveles de iluminación para las actividades económicas. Dentro de ellas se encuentran 332 actividades visuales, y también va a hacer algunas modificaciones a los procedimientos de diseño y mediciones fotométricas en iluminación interior y alumbrado público. ¿Mm? El RETILAB está vigente en la resolución 40-150 de mayo del año 2024, y va a tener, pues, 4 libros donde se va a explicar el RETILAB, pero asimismo para que ustedes actualicen su matriz de requisitos legales y identifiquen cuáles resoluciones ya están siendo derogadas por esta resolución 40-150 del 2024. Entonces, este es un pantallazo de lo que está publicado en la página del Ministerio de Minas y Energía, para que de esta manera también actualicen su matriz legal. ¿Qué objetivos tiene el RETILAB? Bueno, el objetivo fundamental es establecer requisitos técnicos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público. Acá entonces se tienen que establecer los niveles y calidades de energía lumínica requerida para cada actividad visual. Por supuesto, esto va a proteger la vida humana, animal y vegetal, protección del consumidor, prevenir inducción al error, la preservación del medio ambiente y uso de sistemas y productos que apliquen uso racional y eficiente de la energía. Bueno, vamos a ver entonces desde seguridad y salud en el trabajo lo que queremos destacar del RETILAB. Lo primero es que dentro del libro 2 hay varios requisitos que deben cumplir los productos de iluminación. Uno de ellos es los productos de iluminación para áreas clasificadas y especiales. Entonces van a tener una serie de requisitos que nosotros deberíamos considerar, por lo menos en nuestros requisitos en materia de proveedores para estos productos de iluminación. Por ejemplo, acá tenemos que hay productos de iluminación para áreas especiales como áreas limpias, sitios de preparación de alimentos y productos de iluminación sumergibles para fuentes ornamentales de agua, piscinas, jacuzzis o similares. Entonces, hay que cumplir con unos requisitos, y ellos tienen que tener, por ejemplo, en este caso, certificados de conformidad del producto acreditado. Entonces, es importante para nosotros tener en cuenta que hay unos productos de iluminación que requieren tener unos requisitos. También tenemos las luminarias herméticas en el artículo 248, que deben cumplir unos requisitos, y estas luminarias sí las vemos con mayor frecuencia en la industria porque tienen un chasis que hace que la fuente luminosa esté protegida de ambiente de polución o humedad. Esto también requiere unos requisitos específicos. Esto es lo que respecta a luminarias, como que queríamos destacar, pero igual están todos los tipos de luminarias. Ahora, lo que respecta a instalaciones, nos dice que el alcance del RETILAB es obligatorio para todas las instalaciones de sistemas de iluminación nuevas, expandidas, modernizadas, públicas o privadas, nuevas se entiende que hayan sido construidas posteriores al 1 de abril de 2010, que es cuando inicia la vigencia del primer RETILAB. Entonces, si tenemos ese tipo de instalaciones, nos van a aplicar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igual que en el RETIEM, tenemos que tener una declaración de cumplimiento del RETILAB. Esta declaración, ¿quién la hace? La hace el diseñador y el constructor de la instalación, ¿cierto? De la iluminación. También esto va a aplicar si la construcción es posterior al 1 de abril de 2010. Hay instalaciones que requieren certificación plena y entonces ahí no solamente requerimos la declaración de cumplimiento del diseñador y el constructor, sino también un dictamen de inspección de un organismo de inspección acreditado por la ANAC que valide dicha declaración. Lo mismo que en el RETIEM, el distribuidor de red o el operador de red deberá suministrar el servicio de energía siempre y cuando pues, el propietario de la instalación demuestre la conformidad con el RETIE y con el RETILAB. Entonces, a fines prácticos, si nosotros no contamos con esta declaración de cumplimiento dentro de los documentos que tenemos que tener de nuestras instalaciones, pues podríamos dar por entendido que si tenemos un recibo de energía totalmente legal, pues en algún momento se hizo esta verificación por parte de la autoridad, es decir, del operador de red o distribuidor de energía. Ahora bien, lo mismo que en el RETIEN, tenemos unas instalaciones que requieren certificación plena. Aquí es decir que además de la declaración de cumplimiento, requieren este dictamen de inspección por un organismo autorizado por la ONAC. Y bueno, acá nos dicen cuáles son esas instalaciones que requieren certificación plena. Básicamente, si son instalaciones que superan, interiores o exteriores, que superan los 100 metros cuadrados. Está bien restrictivo. Instalaciones de sistemas de iluminación en túneles, todo lo que son instituciones educativas, tanto públicas como privadas, esto incluye jardines, colegios, universidades. También nos dice que clínicas, centros de salud, IPS, hospitales, todo lo que esté en centros de atención médica y prestación de servicios de salud, tanto públicos como privados, zonas comunes de condominios, conjuntos y edificaciones residenciales. Entonces también les aplica que esto es importante para las personas que están haciendo los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para propiedades horizontales. Y bueno, aquí por supuesto, creo que es uno de los ítems más importantes. Entonces, ¿quiénes requieren certificación plena? Industria, oficina y comercio con 30 o más puestos de trabajo o con un área iluminada igual o mayor a 100 metros cuadrados, incluyendo las zonas comunes en edificaciones y oficinas. Entonces, fíjense que creo que hay un gran porcentaje de instalaciones que cumplen con estas características. Y también tenemos las instalaciones que requieren de iluminación de emergencia, descritas en el libro 3 del reglamento del RETILAB, independientemente del área o cantidad de puestos de trabajo. Entonces, allá en este libro 3 también nos dice cuáles lugares deben tener iluminación de emergencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente ya con esto vemos que prácticamente vuelve igual que en el RETIE, nos aplica casi a todos y por supuesto pues tenemos que tener este cumplimiento. También estas instalaciones que requieren certificación plena se debe hacer una revisión periódica de que se está cumpliendo con los sistemas de iluminación para que se mantenga la seguridad, el desempeño, la eficacia durante su vida útil. Entonces, cada 5 años se debe verificar si es una instalación como túneles, áreas clasificadas especiales, escenarios deportivos o recreativos, plataformas, calles de rodaje, pistas de aeropuertos, helipuertos y las instalaciones de iluminación en hospitales o centros de atención médica. Y cada 10 años, sí, son instalaciones y sistemas de iluminación interior y exterior, salvo escenarios deportivos o recreativos. De esta manera, vemos que pues, el RETILAB va a estar verificando que se cumplan con unos requisitos del sistema de iluminación, pero de pronto pues nosotros no entendemos un poco la complejidad de lo que hay en definir un sistema de iluminación, sino que a lo mejor en las empresas los dueños de las mismas instalaciones han definido al azar cuáles son las cantidades de bombillas que ponen, la distribución de las mismas, o incluso nosotros hemos participado de manera ingenua
o ignorante en ese diseño y en esa distribución de luminarias, y esto obedece a toda una cantidad de requisitos. Entonces, quiero simplemente mostrarles que en el artículo 321, criterios para realizar un proyecto de iluminación interior, se tiene que tener en cuenta una serie de variables para ahí sí definir cómo va a ser esa iluminación interior. Incluso hay software de simulación de estos niveles de iluminación para determinar, definir, pues cómo se va a hacer esa iluminación interior. Variables como cuáles: distribución de las luminancias, la iluminancia, la uniformidad, el deslumbramiento, la iluminación en el espacio interior, los aspectos cromáticos de las fuentes de luz, luz cálida, luz fría, consideraciones energéticas y aprovechamiento de la luz diurna, iluminaciones, iluminación de las estaciones de trabajo con pantallas, terminal de visualización de video o VDT, parpadeo y efecto estroboscópico, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación interior. Entonces, no es así como que a mí se me ocurrió que aquí debería haber otra lámpara, sino que realmente es todo un proyecto para definir la iluminación. Aquí incluso vemos una imagen donde están las diferentes áreas, el área de tarea visual, el área circundante inmediata, el área de fondo, el área de superficie de cálculo, el área de borde. Todo esto tiene que hacerle unos cálculos de los niveles de iluminación, e incluso, como les digo, hay softwares que simulan todo esto para realizar pues un diseño adecuado. El Retilab nos trae los niveles de iluminación que se deben tener para 332 actividades visuales. Entonces ahí a nosotros nos va a servir desde el campo de la seguridad y salud en el trabajo para saber cuáles son esos niveles de iluminación mínimos que debemos tener para ciertas actividades económicas. Entonces, digamos, en la matriz de peligros, nosotros identificamos normalmente el peligro de iluminación. Si nosotros hacemos la valoración que está en la GTC 45, pues hay una valoración que es cualitativa, donde se proyectan sombras, no se proyectan sombras fuertes, pero es una valoración pues cualitativa que nos deja un poco sin herramientas para determinar si hay un adecuado nivel de iluminación o no. En estos tiempos de modernidad, podríamos, si no podemos hacer las mediciones higiénicas de iluminación, es decir, si una persona que tenga dentro del alcance de su licencia de seguridad y salud en el trabajo mediciones higiénicas, no puede realizar esas mediciones o no tenemos el recurso, por lo menos en vez de realizar esa valoración cualitativa que hacemos en la GTC 45, podríamos descargar en nuestro celular cualquier aplicación de luxómetro. Al tener el luxómetro en nuestro celular, ¿cierto? Nos va a tener una medida cuantitativa de los niveles de iluminación que, si bien pues no reemplaza las mediciones higiénicas, porque nos está haciendo de acuerdo con todos los parámetros de las normas ISO establecidas para hacer este tipo de mediciones, pues nos da por lo menos una mejor referencia que nuestra medida cualitativa. Entonces, en el Retilab nos van a dar unos valores, ¿cierto? Para estos niveles de iluminación interior. Aquí vamos a tener unas tablas donde nos especifican cuáles son los requisitos generales de iluminación para oficinas, instituciones educativas, salas de lectura, auditorios, iluminación en industrias y establecimientos comerciales, ¿cierto? Así como los requisitos específicos para cada una de las tareas visuales, en los que se especifican los niveles mínimos de iluminancia, uniformidad, índice de deslumbramiento unificado e índice de reproducción cromática. Pues hay algunos valores que nosotros pues no vamos a manejar porque no vamos a hacer el diseño de las instalaciones del sistema de iluminación, pero por lo menos para definir si es un adecuado nivel de iluminación. Entonces, todos estos requisitos los vamos a tener en esta tabla, que es la tabla 3226, que se encuentra en el libro 3, y va a tener los requisitos de iluminación para cada una de esas 332 tareas visuales. Nosotros acá, pues como vemos, hay otros requisitos que tal vez, como nosotros no vamos a diseñar el sistema de iluminación, pues nosotros no los vamos a tener como
un parámetro de referencia. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, la columna 3 es la que para nosotros adquiere como el sentido respecto a estas mediciones con luxómetro que les estaba comentando. Entonces, la columna 3 establece la iluminancia media promedio mantenido en la superficie de cálculo para el interior, la tarea visual o la actividad dada, ¿cierto? Que está aquí en esta columna 2. Puede requerirse un control de iluminación para conseguir una flexibilidad adecuada cuando existen variedad de tareas visuales en un mismo espacio. Entonces, fijémonos acá en esta tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos zonas de tráfico en el interior de los edificios y vamos a tener para corredores y zonas de circulación 100 lux de iluminancia media o de niveles de iluminación, ¿cierto? También tenemos 100 lux para escaleras, escaleras mecánicas. Vamos aquí a ver varios ejemplos porque no vamos a ver las 332 actividades, pero sí como para darnos una idea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dentro de esta misma tabla las zonas generales en el interior de los edificios, almacenes, cámaras frigoríficas. Entonces, almacenamiento y alacenas, lavamanos y filtros sanitarios, vamos a tener 220 lux. Áreas de manipulación y empaque, se requiere pronto un poquito más de detalle visual, 300 lux. Y ahí también hay unos requisitos específicos según la actividad económica. Acá, por ejemplo, tenemos otras actividades para ver, logística y almacenes. Entonces, fíjense que en el área de descarga 200 lux, área de empaque 300, almacén abierto de mercancías 200, configuración y remanipulación, ya el nivel de detalle es mayor, 750 lux, almacenamiento en estante, 150 lux y así se va cambiando. Me parece importante de pronto, por ejemplo, ver acá otro ejemplo. Tenemos el de actividades industriales y artesanías, fabricación y transformación de textiles. Fíjense que, por ejemplo, ya si tenemos una actividad de estas que requiere zonas de hilado o bobinado de carretes, o sea, que requieren un detalle visual importante, deformado, costura, trenzado, tejido de punto, son 500 lux. Pero si ya, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de remoción de motas, nudos, o sea, puro terminado, recolección o selección y recorte, 1000 lux, ¿no? Entonces, es importante ver cómo van cambiando los niveles de iluminancia o niveles de iluminación en este tipo de actividad, según la actividad pues sea más específica. Para una de las actividades que tenemos, digamos, de manera más común en todo el tipo de industria son las de oficinas. Y en oficinas se está requiriendo entonces área de copiado o impresión 300 lux. Pero si ya voy a hacer escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos, que creo que es como el que nos da el global de lo que se hace en las actividades de oficinas, tenemos 500 lux. Aquí nos dice pues si ya hay pantallas de visualización de terminales, pues entonces que se deben tener unas consideraciones y así. Si ya vamos a hacer pues unas actividades en oficina, pero que requieren menos demanda visual, como por ejemplo recepción o área de archivo, vamos a tener 300 lux o 200 lux. Pero si se requiere en actividades de oficina dibujo técnico, por ejemplo, el requerimiento se sube a 750 lux. Todo esto va a ser muy importante porque vamos a evitar pues las consecuencias negativas que dan los niveles inadecuados de iluminación, como puede ser fatiga ocular, deslumbramientos, irritación, cefaleas, ¿no? Eh, Incluso pues equivocaciones en el procesamiento de la información por no tener unos niveles adecuados de iluminación. ¿Qué más nos trae el Retilab? El Retilab nos trae todos los requerimientos para el tema de iluminación de emergencia. Ellos lo dividen en este mapa conceptual, iluminación de emergencia de evacuación e iluminación de emergencia de continuidad. Donde tenemos la iluminación de emergencia de evacuación, tenemos la iluminación de la ruta de evacuación, la iluminación de seguridad antipánico y la iluminación de áreas de alto riesgo. Y también vamos a tener aquí la señalización de evacuación. Todo esto es de referencia para nosotros cuando vayamos a tener todos nuestros sistemas de iluminación de emergencia. Entonces, si ustedes tienen
temas de iluminación de emergencia, pues es obligatorio ir al RETILAB y verificar pues todos los requisitos que se deben cumplir y sobre todo entendamos acá que nosotros no podemos ser expertos en todo, entonces para poderle hacer esas exigencias a los proveedores que contratemos en este tipo de servicio de iluminación de emergencia. Vamos a ver en el RETILAB los requisitos específicos para el producto, para las luminarias, para la iluminación de emergencia y también vamos a ver para las instalaciones. De destacar que estas luminarias por lo menos tienen que tener más de 400 ciclos de carga y descarga y también pues que estas luminarias deben por lo menos durar 60 minutos, ¿no? Después de que se interrumpa el suministro de energía, ¿cierto? Deben durar por lo menos esto. Ya, por ejemplo, respecto a las instalaciones, considero importante destacar dentro de los requisitos que se tienen establecidos cómo se deben ubicar las luminarias de emergencia. Entonces dice que por lo menos 2 metros por encima del nivel del suelo. No sé si han escuchado mucha controversia respecto a eso, que si las señales de evacuación se ponen arriba donde se puede acumular el humo, pues allá no se van a ver, que deberían ponerse abajo donde si yo estoy gateando, pues puedo ver por dónde evacuar. Entonces aquí fíjense que el RETILAB dice que sí, que en caso de que haya acumulación de humo dentro de nuestras instalaciones, dice en caso de que no sea posible ubicar la señalización de evacuación por debajo de la zona de acumulación de posible humo, se debe ubicar una señal de evacuación adicional en la región inferior cerca de las salidas de emergencia. Entonces eso también nos ayuda como a tener actualizado pues estos temas de señalización de emergencia. Hay también unos esquemas gráficos donde nos ayudan a indicar, bueno, mires, si hay cambio de dirección en la ruta de evacuación, cómo se debería señalizar, en los equipos de primeros auxilios, en las puertas destinadas a las rutas de emergencia, en las rampas ubicadas en la ruta de evacuación. Entonces, todo esto son ejemplos de superficies de cálculo para iluminar estas zonas o con la iluminación de emergencias, ¿no? También para las señalizaciones nos dice pues las dimensiones que deben tener desde el punto de referencia de donde la están observando, cuál debe ser esa dimensión mínima de la señalización. Y también nos dice que para que sea lo más clara posible de ver esta señalización debe ser con una posición no superior al 20% de la horizontal del campo de visión. Entonces, para eso tendremos que tener como la altura promedio de la población en la que estemos, pero por decir, digamos, del país, ¿no? No nos vamos a poner a hacerle un estudio sociodemográfico especialmente a esa población. Pero sí nos sirve todo esto de referencia para tener una ubicación de las señalizaciones. Entonces, miren, todo esto para decirles que si bien no tenemos que ser expertos en cada uno de estos requisitos, sí debemos saber dónde se encuentran ubicados y poderlos exigir a los proveedores que contratamos para la señalización de emergencias y también para los proveedores que contratemos para la iluminación en caso de emergencia, ¿no? Hay unas actividades aquí también que me parece importante destacar, que son los requisitos de iluminación de emergencia para áreas de alto riesgo. Entonces, el RETILAB dice, mire, un área de alto riesgo son tareas, actividades, operación de equipos, manipulación de herramienta, entre otros que supongan riesgos físicos con la seguridad de las personas. Por ejemplo, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, trabajos con sustancias químicas peligrosas, entre otros. Entonces nos dan los requisitos de iluminación de emergencia para esas áreas de alto riesgo. Nos dice que estos requisitos pues van a tener que tener una iluminación promedio mantenida de emergencia que no debe ser menor al 10% de la iluminación promedio mantenida para el requerimiento del trabajo y en todo caso no debe ser menor a 15 lux. También pues la relación de uniformidad de la iluminancia mínima y la duración de esa iluminación de emergencia debe ser como mínimo 60 minutos, ¿no? Debe ser el tiempo pues que en el cual exista riesgo para las personas en caso de una emergencia.
También nos dice que se debe hacer pruebas periódicas a los sistemas de iluminación de emergencia y acá nos dice que si la iluminación de emergencia está alimentada por baterías con funciones de autoprueba y autodiagnóstico mínimo, entonces esto se debe hacer por lo menos una vez al mes o cada 30 días y una prueba no menos de 30 segundos. Mientras que si el sistema de iluminación de emergencias es energizado por baterías, pero de pronto no tiene esta función de autoprueba o autodiagnóstico, por lo menos se debe hacer una prueba funcional cada año o anualmente de por lo menos 1 hora 60 minutos. Y esto era lo que les queríamos contar acerca del Retilab para que lo tengan súper presente, vayan y verifiquen la tabla de los niveles de iluminación, si tienen iluminación de emergencia debe ser un referente para ustedes y de esta manera pues tengan conocimiento de estos requisitos para los sistemas de iluminación. Esperamos que este video les haya servido y quedamos aquí en HSE con una visión donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo.